Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Torrealba. Hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de diseño y desarrollo organizado de los recursos audiovisuales en la oratoria. En la primera parte tenemos, explica los elementos lingüísticos del código oral. Son aquellos propios del lenguaje verbal, tales como un canal, que son las ondas sonoras que transportan los sonidos. El mensaje contiene la información transmitida, el código o idioma que los codifica y decodifica para crear un sistema de representación común entre emisor y receptor. Si alguno no habla el mismo idioma, por ejemplo, la comunicación es imposible. Los interlocutores, esto es un emisor que codifica el mensaje y un receptor que lo decodifica y que normalmente intercambian sus roles. En otro orden tenemos, explica los elementos paralingüísticos del código oral. Los elementos paralingüísticos son aquellos no lingüísticos como la risa, el llanto, los gestos, las mímicas, entre otros, que conforman parte de la comunicación y acompañan el mensaje verbal presencial. Los textos escritos emplean los elementos paralingüísticos para dar énfasis a los mensajes. Los signos de puntuación y de expresión son las herramientas paralingüísticas del lenguaje escrito. Otros elementos paralingüísticos son el silencio, el ruido del aire, del agua, la música, entre otros. Desarrolla el tema de la oratoria poniendo en práctica lo señalado. Tenemos que la oratoria es transmitir mensajes sin miedo o desconfianza y con desenvoltura. La oratoria está relacionada con la elocuencia, de poder convencer con nuestras palabras o conmover a quienes nos oyen. Por ejemplo, informar. Es describir, explicar y exponer las ideas a un nivel más elevado. Es definir, esclareciendo por medio de referencias, comparaciones, analogías, diferencias y ejemplos. Convencer es influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones o ideas apoyando las planteadas. Tenemos persuadir con la convicción. Se asienta el orador el plano de las ideas después de haber oído a un orador convincente. Los oyentes pueden pensar o decir, tiene razón, sin duda de ninguna clase. Todos estamos con él y permanecer en ese convencimiento sin intentar nada para modificar esa realidad. Tomando consideraciones, un buen orador debe tener otros recursos técnicos lingüísticos para lograr una impecable dicción y elocuencia. La gramática es donde el orador debe hablar y escribir bien, debe hablar con arte, así como reconocer los principios de la lengua. Su deber será aplicar correctamente el verbo, es decir, lo dinámico del lenguaje. En el vocabulario, el uso de un buen vocabulario o léxico es la transparencia para el buen decir. El conocer o utilizar gran variedad de palabras ayuda a expresarse mejor, como también da mayor argumento. Conocer, tenemos fraseología, no basta poseer nutrido vocabulario, es aconsejable usar simples y no rebuscadas, tampoco raras, ni estrambóticas, evitar el lenguaje especial de ciertas profesiones,
Si el público tiene diferente profesión u ocupación, tener facundía. La facundía es el arte de expresarse con facilidad, con soltura. Es el don natural en muchas personas, pero que se logra en caso contrario mediante el aprendizaje y el constante estudio. Enriquecer el lenguaje. El orador debe hablar de acuerdo al lugar. Muchos tendrán sus modismos o jergas regionales, no degradará pronunciar los mismos para un mejor entendimiento e identificación con el tema. Es preciso diferenciar que lo mencionado no significa utilizar palabras vulgares o groseras. Tenemos también erudición, es el grado de conocimiento de una persona en diversas materias de saber y la actividad humana. Es obvio que quien conozca más de ciencia, arte, filosofía, historia u otros temas será más culto. Tenemos estilo, es la manera peculiar y privativa de hablar. También es el sello singular y la diferencia entre uno y otro orador. Tenemos que representar las características fundamentales del discurso en las presentaciones orales. Contextos. Los factores discursivos que acompañan el texto influyen en el propio discurso. Esto hace referencia al contexto comunicacional, donde se produce el discurso, objetividad, los hechos y opiniones que se encuentran en el discurso serán tratados con objetividad por parte del emisor. Siempre que no se trata de un texto descriptivo, subjetivo, universalidad, aunque el tema del discurso no sea de carácter universal, el discurso tiene comprendido por el receptor. Tenemos que adecuar nuestro mensaje al tipo de receptor que nos está escuchando. Si pretendemos cautivar a nuestra audiencia, el discurso tiene que ser comprendido. Especialización. Los discursos técnicos y especializados exigen el dominio del tema para exponer con éxito un discurso. Es necesario conocer el tema del discurso, precisión, adecuación, lo más objetiva posible de la acción que se transmite. Transmitir un mensaje basado en datos claros, precisos y ordenados. Verificabilidad. El receptor tiene que tener la posibilidad de corroborar que la información transmitida en el discurso es real. Esto no es aplicable, por ejemplo, al discurso narrativo literal, basado en hechos ficticios o el discurso religioso. Continuidad. Para comprender el discurso será necesario prestar atención desde el principio hasta el final. Las partes del discurso siguen una secuencia lógica, lo que permite captar la atención del receptor. Por ejemplo, en la oratoria jurídica, esta tiene dos aspectos relevantes. Discurso forense, la clase oral, el estilo jurídico definido como el modo de expresión del derecho conforme a la ley, sus fuentes históricas, el medio que se ejerce, el sentimiento de equidad y las reglas de la gramática, lo que resulta contrario a la verborrea y a la improvisación. Para finalizar, cabe destacar que los recursos audiovisuales son de suma importancia, ya que a través de ellos se puede ver y escuchar, como por ejemplo cuando vemos las noticias en la televisión, nos podemos mantener informados de lo que está aconteciendo en diferentes partes del mundo, en los videos que vemos en las redes sociales, entre otras cosas.
Espero que les haya gustado esta información, que sea de su agrado. Muchas gracias.